Está el horno para bollos. Un videopodcast de Place. Hola amigas, bienvenidas hasta el horno para bollos, este videopodcast nuestro que con 2 temporadas yo confío en que ya empiece a formar parte de la cultura audiovisual lésbica, ¿no? Bueno, retrato de una mujer en llamas de pronto y también está el horno para bollos. Que sí, Judith, tía, que puede ser. Oye, yo hablando de cultura, ¿cuáles son tus escritoras sáficas favoritas? O las Mira, que se te vengan así ahora a la mente. Yo soy muy fan, tú lo sabes, estoy muy obsesionada con Susan Sontag. No sé. De pronto también te he metido aquí para hacerte reír un Valerie Solana. Muy bien. Y también Silvina Ocampo, También me gusta. que es maravillosa. Sí, bastante inventorcilla ella, Sí. también bastante inquietilla. ¿Y tú de quién eres fan? Pues mira, así como de religión que las adoro, Gabriela Cabezón Cámara y Rita Indiana. Me está gustando mucho Julia Arfield ahora. Y bueno, y mi amiga Sara Torres, tengo que decir. Pero es que todo el rato están saliendo nombres nuevos, gente nueva, y estas son como las 4 así. Me encanta trabajar con Nerea porque es inteligentísima y de pronto se me ha puesto aquí a nombrar autoras y yo la hacía, pero la mitad no las conozco, la verdad. Pero es Pues que... léete, ahora mismo en cuanto salgamos de aquí, te vas corriendo, ni meriendas ni nada, a por un libro de Gabriela Cabezón Cámara. Vale. Te lo pido, por favor. Te prometo que luego te paso Y yo una me vuelvo a foto. leer el manifiesto Scum, que me Vale. lo recuerda. Me encanta, vale. Bueno, pues hoy tenemos 2 invitadas que son de las voces nuevas que estábamos comentando. Una de ellas ha escrito una novela y la otra ha escrito un ensayo. Su primera novela y su primer ensayo. Sí. Claro. Bienvenida Laura Chivite, tú eres la autora del Ataque de las Cabras, que viene después de tu libro de relatos Gente que ríe. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, chicas? Qué ilusión estar aquí, la verdad, qué bien. Muchas gracias. Y también tenemos a Paula Villanueva, que ha escrito un ensayo sobre el círculo sáfico. Bueno, hola, chicas. Hola. Yo como el micro de la emoción, supongo. Pues muchas gracias por invitarnos. Qué guay estar aquí y pasar este ratito. No, nosotras encantadas. Paula, ¿qué es esto del círculo sáfico? Pues a ver, es una terminología que se da a posteriori y que además tendríamos que hablar de una multiplicidad de círculos sáficos. No es que exista un único círculo sáfico, pero bueno, esto ya también cuestiones editoriales que lo hablamos y veíamos que tenía como más tirón y más sentido presentarlo así. Pero bueno, en el siglo XX, en Europa, bueno, y en algunos otros continentes, que también a veces nos olvidamos de esto, ¿no? Pero bueno, yo me he centrado más en Europa, hay una pues recurrencia de lesbianitas y bisexuales que se reúnen pues un poco para pasarla bien. Evidentemente, en principio, pues mujeres que acceden a la cultura, burguesas en su gran mayoría, aunque también hay algunas excepciones, que empiezan pues eso, a entrar en una esfera pública y entonces a necesitar y reclamar un espacio que sea más pues bueno, es más seguro, ¿no? Que diríamos también hoy en día. Y bueno, y entonces a partir de eso empiezan a reunirse asiduamente y de ahí sale la idea de los círculos sáficos. Esto yo aluciné, ¿no? Porque hay muchas... Bueno, tenemos por ejemplo a Elena Fortún o Victoria Kent que conocemos y que hemos estudiado, pero que No, pero no eran... tampoco todo el mundo las conoce. O sea, es que bueno. Sí, o sea, yo pensaba, no sabía que eran lesbianas. O sea, cuando estás investigando, ¿cómo llegas hasta esta información? Claro, yo es que empecé con Elena Fortún, que yo me leí Oculto Sendero, me quedé pizcueta, me caí de la silla, ¿no? Un poco y dije, ¿qué es esto? O sea, y claro, a raíz de ese texto empecé como a encontrar que Elena Fortún pues tenía un grupo de amigas, ¿no? Evidentemente, o sea, todas tenemos amigas, pero es como, pues sus amigas también eran lesbianas y bisexuales y en esos intercambios, pues afectivos hay mucha información en cartas, en diarios, bueno, pues en esa literatura íntima que no tiene que ver tanto con la proyección de que esto se publique, y luego también hay sí que textos que algunas de estas autoras pues sí que tenían intención como de dejarlos para la posteridad un poco. Pero es que hay que decir más veces, ¿no?, que eran lesbianas. Donde vemos segurísimo algo que nos interpelas en tu novela, Laura, El ataque de las cabras, porque aquí hay 2 mujeres queer en el centro de diferentes generaciones y tiene un título súper sugerente. Cuéntanos un poco del ataque de las cabras, porque tiene a las queer y a las cabras. Y a las cabras, que también son un poco queer, ¿no? El título del ataque de las cabras en realidad es como la misma fórmula que el silencio de los corderos, si lo piensas. Sí. Es como, y sí, es lo primero que me vino. Entonces tenía como el ataque de las cabras y dije, ¿y ahora cómo meto cabras, no? Y nada, y entonces la novela en realidad, como bien has dicho, ¿no?, de los personajes queer, trata de la relación entre una tía y su sobrina.
y el tiempo que viven juntas durante la adolescencia de la narradora, ¿no? Me interesaba mucho como poner el foco ahí en esta adolescencia, porque las adolescencias queer como que son muy particulares, ¿no? Y luego el hecho de que tuviese como referente o que mirase con estos ojos como golosos a la tía, a la figura de la tía, también me interesaba mucho por cómo muchas veces en el imaginario colectivo tenemos la tía que vive con su amiga o el tío soltero, ¿no? El tío que vive con su amigo y cosas así, y que en realidad son queer. Entonces, como llevarlo al centro del relato y construir desde ahí es como lo que más claro tenía y lo que más me interesaba. Y luego fueron apareciendo todos los disparates de las cabras y de todas las escenas un poco surrealistas y tal, sí. Y utilizas las cabras un poco, o sea, la historia de la cabra, hay algo de realismo mágico en la historia de la cabra, pero la historia de la cabra también es la de una chica rara, de alguna manera. Sí, ¿no? sí, 100%, 100%. Como que me han preguntado mucho qué es la cabra, y yo al principio no tenía respuesta y decía, bueno, pues sin más, quería pasármelo bien y hice una cabra cineasta, pero luego muchas veces te das cuenta como del subtexto y cómo al escribir, no sé si Paula estarás de acuerdo, tal vez ocurre más en ficción, pero que opera mucho el subconsciente también, ¿no? Ahí, y entonces te das cuenta muchas veces a posteriori de las cosas que has escrito, y entonces sí, 100% la cabra es como un reflejo de la propia narradora, es una chica rara y es como alguien que se está buscando también. Sí. ¿Es deliberado que el foco no esté puesto en la orientación sexual? ¿Como que no sea lo protagonista? ¿Es deliberado? Supongo que sí. O tal vez es sin más como un reflejo de mi propia vida, ¿no? Como que la mayoría de personas que me rodean, o tal vez sí, la verdad que la mayoría son queer, y también mi madre, que mi madre es heterosexual, pero la mayoría de sus amigas también son queer. Entonces, como que siempre he vivido en una burbuja muy feliz y entonces al escribir me sale como de manera natural, ¿no? Entonces como que tampoco hago ahí hincapié, pero bueno, ahí está, ¿no? Sí, porque es agotador también cuando todo el rato tenéis que ser como el centro, ¿no? Cuando hay un libro de pronto y con drama, ¿no? Como que siempre acaban mal, es como, no sé. Sí, total, el síndrome de la lesbiana muerta, ¿no? Esto de es agotador, las películas ¿verdad? que mueren todas todo el Basta tiempo. ya, sí. Basta ya, por favor. Sí. En el libro hay una fascinación por una mujer mayor, como mentora, no Sí. una fascinación romántica, sino como mentora de vida. A ti, Paula, que eres muy joven, que tienes 27 años, ¿cómo te despiertan curiosidad mujeres de principios del siglo XX que están tan alejadas de tu contexto, con lo que cuesta remangarse para meterse en un proyecto de investigación así, en el que además probablemente en gran parte de la documentación como que sea difícil encontrar una referencia a la sexualidad explícita, ¿no? Sí, o sea, es que, claro, por un lado, a mí creo que soy cantera de que me gustan señoras muertas, entonces eso Bravo. es un poco, o sea... Es que hay de todo en Creo este que colectivo. ninguna de esta mesa está a salvo de eso. Nadie está a salvo de eso. Entonces, un poco desde ahí, ¿no? Es de donde nace lo primero. Total. Y también, pues bueno, pues a mí en la carrera, pues yo qué sé, pues al final lees a mucha gente muerta. Bueno, estudio filología hispánica, entonces eso, lees a mucha gente muerta. Y para mí llegar a ciertas autoras que sí que tenía, pues como con un poco conocimiento de ellas, pero desde otros puntos, pues eso, Elena Fortún, autora de literatura infantil, bueno, juvenil. Ya, y así te la suelto. Y punto. Bueno, y también al final un poco la cosa de las literaturas menores, de mujeres para mujeres, estas Total. cosas. Bueno, y yo me fui acercando un poco como pude y claro, me encontré con cosas que a mí me resonaban, que es un poco con lo que decía antes, que yo lo leía y digo yo, es que creo que esto interpela muchísimo si a ti te han pasado ciertas cosas en tu adolescencia, en tu infancia, si tú alguna vez cuando eras pequeñita has visto a una chica de repente con pelo corto, así un poco buchona y te has quedado un poco clavada en el sitio diciendo ¿qué es esto? Pues y era lo que estaba viendo, pues por ejemplo con Oculto Sendero de Elena Fortún y demás. Y dije, pues quizás hay más autoras que han escrito en estos años cosas parecidas, ¿no? Y como que fue un mundo y una explosión decir, es que esto estaba pasando y claro, lo que pasa es que no tenemos como constancia de ello porque quien te cuenta una historia en mayúsculas generalmente es un hombre heterosexual blanco y no te va a contar esto, evidentemente. Entonces, yo
había notado mucha carencia de esto, pues eso, en mis estudios. A mí no he tenido ningún profesor que me hable ni de autorías femeninas prácticamente, ni de, por supuesto, de la sexualidad de nadie. Que sí te harán la mención de que Lorca le matan por gay, pero no te van a decir nada más de nada. Entonces, bueno, como que ha sido un trabajo un poco más personal, pero es que creo que sí que merece la pena porque hay muchas cosas muy interesantes que creo que sí que nos resuenan mucho. Por ejemplo, Victorina Durán, que hago gran defensa de ella y que la descubrí por Eva Moreno Lago, que es una profesora de la Universidad de Sevilla, que o sea, ella la ha rescatado a Victorina Durán y es una pasada. Es una gran lesbiana que tenemos que celebrar y reivindicar mucho. O sea, lo hablaba con amigas que yo es que me la imagino por el rastro, paseando, fumando y viendo a ver a quién se iba a ligar de las mujeres casadas. O sea, me la imagino. La veo como un... Pues sí, o sea, toda una atracción fatal. Sí, a todas se nos han venido algunos nombres a la cabeza contemporáneos en este momento. Las apariciones de los hombres en tu libro son... En tu ensayo, os lo tenéis que leer esto para descubrir, son tangenciales y ridículas y bastante risas. En tu novela, Laura, apenas hay hombres en tu literatura en general, ¿no? Me lo han mencionado. Sí, la verdad es que sí. Es que en mi vida tampoco los hay. Claro. ¿No? Entonces, una escribe de lo que es. Yo voy a decir Totalmente, lo lo que tiene. Totalmente, de que voy a escribir si no, ¿no? O sea, sí que es verdad que los que hay en mi vida son maravillosos y muy simpáticos y tal. Entonces, como diría que 4, 5 6 o incluso 7 son extraordinarios y les quiero mucho. Entonces, yo creo que los que aparecen en mi novela también son un poco así, ¿no? Son majos, no caen mal, pero tampoco tienen mucha importancia. Yo tenía una pregunta para ti, para Paula, que es que, bueno, teníamos un debate antes que estábamos charlando de cuando descubres, por ejemplo, que me has dicho, no, es a través de diarios y correspondencia. ¿Cómo de bien está eso? Quiero decir, porque por una parte es un tesoro intelectual, ¿no? Yo qué sé, los diarios de Susan Sontag, que los lees y son maravillosos y qué bien que están publicados, pero al mismo tiempo yo a veces los leo con pudor, en plan, me sale hasta mal, porque esto ella igual no quería que se publicase. O sea, es que esto depende un poco de quién hablemos, porque, por ejemplo, Victorina Durán, ella, o sea, quería muchísimo que sus memorias quedase, o sea, las escribe en los 80, porque es que esta señora vivió todo el tiempo del mundo, y lo hace con una conciencia muy política de que, o sea, dice, de los homosexuales hombres se ha escrito mucho, pero de las mujeres no. Y como que hace un alegato de yo voy a dejar esto por escrito, porque se había leído El Pozo de la Soledad, estaba fatal de la cabeza, que yo lo entiendo, porque esa novela es una bajona absoluta y está triste, y dice, pues tengo que escribir como que hay amores que hay que celebrar, que esto es como... o sea, además, lo escribe muy bonito, porque claro, no utiliza la palabra lesbiana, ni nada similar, ni cercano, no utilizan ese lenguaje, pero dice, como hay mujeres que han amado a otra mujer y esto ha sido así, ¿no? Y lo pone en mayúsculas. O sea, es como hace muchísimo énfasis en como que esto quiere que quede constancia y que se publique y que, en fin, que vea el mundo. Pero, por otro lado, hay otras mujeres que no, y a mí sí que también me ha generado como un poco de conflicto, pues Elena Fortún. Ella, ya no su correspondencia y demás, que eso pues supongo que se volvería ya un poco loca si supiera, pero ella en las novelas Oculto Sendero, El pensionado de Santa Casilda y Nací de pie, que son en las que muestra explícitamente una identidad queer, ella quería que se quemaran. O sea, ella está en España, vuelve para tramitar el exilio de vuelta de su marido y de ella. Su marido se suicida mientras ella está en España. Y ella le escribe a una amiga que está custodiando estos textos que los queme. Y bueno, le escribe así, le escribe una carta, claro. Y su amiga no los quema. Y al final acaban en casa de la nuera y al final acaban en manos de la que fue luego la biógrafa de Elena Fortún. Y así nos han llegado. Y yo entiendo que eso pues era como un conflicto de la leche, pero creo que también tiene mucho que ver por el contexto en el que viven. Si Elena Fortún hubiese podido imaginarse un mundo en el que eso fuese bien recibido, celebrado y como pues eso, tantísima identificación, tantísimo cobijo, creo que lo vería muy diferente. Pero claro que hay aquí una cosa, un melón, ¿no?, de lo moral que es o no. Y Laura, yo te he escuchado decir, bueno, nos ha encantado, que cada vez hay más voces lesbianas en la literatura y que lo celebras y que si es una moda, pues te vas a aprovechar de ella porque claro, ¿cómo no vas a ser? Madre mía, como, sí, bueno, pusieron súper a parir eso, como los comentarios. ¿De como, verdad? aprovechándose de... Yo ¿Qué dices? Pero hay que aprovecharse, por supuesto. A mí me parece maravillosa. Hay que ocupar el espacio todo lo posible. Además que es un poco broma, pero bueno, sí. Yo en El Orgullo de pronto me llaman todas las marcas y yo voy
a cada una de ellas y facturo todo lo que puedo. O sea, ese carro. Hombre, claro. ¿Qué pensáis que este buen momento? ¿Qué piensas tú de este buen momento, Paula? ¿A qué crees que se Yo sí que creo que es un debe buen las momento. dos? ¿Pensáis que es un buen momento Pues, y que O sea, creo que sí que es un buen momento y quiero pensar además que no se trata, o sea, lo de si es una moda me aprovecho, lo dije un poco irónicamente porque no creo que sea una moda. O sea, me parece que sencillamente se han abierto ahora un montón de discursos que antes no existían, ¿no? O sea, antes solo teníamos como el discurso del hombre blanco heterocis y ahora sencillamente, por fortuna, tenemos muchas más voces. Entonces, está la lesbiana, están muchas más voces trans, muchas más voces racializadas, como de todo tipo, ¿no? Entonces, no creo que sean una moda, sino que, bueno, no sé, al menos quiero pensar, quizás peco de optimista, pero que ya está, que están para quedarse, ¿no? Que estamos para quedarnos. Sí. yo es que pienso que, o sea, que también se nos olvida un poco, pero esto coexiste con un discurso también súper reaccionario y horrible en Internet, 100%. que no es el que consumimos, pero, Sí. o sea, por ejemplo, yo lo veo con mis alumnos, que yo soy profesora de secundaria, que consumen unas cosas un poco terroríficas. Entonces, para mí, que haya como un combate con esto, ¿no? De intentar medirse las fuerzas y decir, no, pues vamos a seguir estando y vamos a ocupar espacio y vamos a utilizar todo lo que podamos para escribir todo, para hacer la ficción, para lo que sea, ¿no? Creo que es muy importante porque eso permea mucho. Entonces, Sí, tienes razón. Y a mí me pone como que a veces muy triste y me da mucho miedo lo que acabas de mencionar, de que en realidad mucha gente consume otro tipo de contenidos, ¿no? Entonces, yo a veces me pienso que están cambiando un montón de las cosas y que cada vez hay más ficciones de cine y de todo así. y las hay. Y las Está hay, muy bien. y las hay, pero de pronto digo, ¿y si vivo en un mundo como súper reducido donde solo pongo el foco en este tipo de cosas Claro. y en realidad el mundo es otro, Sí, ¿no? me siento igual. Sí. Tengo un poco ese miedo y no tengo la respuesta, ¿eh? No lo sé. Que no sé sabes si estás en tu burbuja? Eso es, o si verdaderamente está permeando en lo que es como casi toda la sociedad, no lo Supongo sé. que un poco de las dos. Un poco de las dos. Yo creo que es positivo, o sea, yo creo que es positivo estar en esa burbuja porque también esa burbuja te permite un poco de libertad. Sí. El ataque de las cabras, tu literatura en general es muy divertida, o sea, hay muchísimo humor y yo creo que contrarresta un poco, no sé qué piensas, el relato general de la lesbiana desgraciada, la lesbiana muerta y te da una lesbiana pues disfrutona, chaladita y feliz. Sí, y ¿no? ya está. Claro. Sí, sí, totalmente. Fue muy intencional lo de como añadir humor para eso, ¿no? Porque también creo que muchas de las cosas que cuenta la narradora son, bueno, solitarias o un poco incluso trágicas en algunos momentos, pero me apetecía mucho teñirlo de algo ligero y como humorístico, ¿no? Sí, yo creo que la vida es un poco así que... Sí. Hay una historia chulísima que a mí me encanta contar, la he contado 1000 veces, pero siempre que puedo la vuelvo a contar, Dale. que es de Harper Lee, supongo que lo sabéis. No sé si Puede ser que no, a ver, cuenta. pues ella tenía un trabajo malísimo, 1000 horas, muy mal pagado, entonces sus amigos sabían que era buenísima escribiendo, que tenía muchísimo talento y lo que hicieron es que unas navidades le regalaron, eran 2 amigos, ahorraron y le regalaron como el salario anual para que pasase el año siguiente todo escribiendo, que pudiese dejar su trabajo, es precioso. me Esto lo descubrí hace 4 días que me lo dijo una amiga. ¿En serio? Qué fuerte. O sea, yo creo que es que me suena, sí. creo que lo leí en un libro que es Tinta Invisible de Javier Peña. sí. ¿Puede No tengo ser? ni idea, no lo he es un leído. libro muy guay que cuenta un montón de anécdotas de un montón de escritores y escritoras y creo que cuenta esta, ¿puede ser? Me suena. No lo sé. Me suena, no Pero lo bueno, sé. que el año siguiente escribió Matar a un ruiseñor, Sí. ganó el Pulitzer y todo. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede vivir de la escritura? ¿O necesitas como ir haciendo talleres y cosas o un amigo mecenas de Ya pronto ves, algo, que ¿no? te eche una No mano? sé, Paula, justo lo estábamos hablando mientras el baño. hacíamos pis. Sí, sí, yo creo que estábamos las dos haciendo Sí, pis hablando. de esto, ¿no? Sí. literal, literal. Yo creo que sí que se puede, pero es como re difícil. Mis 2 padres son profes como de instituto, bueno, ya no están jubilados. Y mi padre escribe también, ha escrito como toda su vida, ¿no? Es escritor. Y siempre me ha dicho como, ten un trabajo, preferiblemente sé funcionaria y luego ya en tu tiempo libre escribe libros, ¿no? Entonces, no le he hecho caso y ahora, o sea, sí que es verdad que me dedico en gran parte a la escritura, pero creo que es muy, muy difícil. También doy talleres, pido 50.800 becas, entonces sí, es precario, cuanto menos, es súper precario. A no ser que seas, no sé, ¿cómo es la de...? Bueno, Pérez Reverte, o ¿quién ha escrito esta de Romper el hielo? Es como bueno, este pero- porno adolescente de Ah. hockey y tal.
Ay, esto es una de estas cosas que salen de Wattpad. Sí, este tipo de Digo, cosas, ¿no? ajá. O porno de hadas. Sí, los Ahora pornos se lleva de hadas muchísimo son el los porno alas de de hadas. hierro. Porno de estos. hadas. Ya ¿Cómo se ha pasado por? los vampiros. Sí, Y ahora es porno de Ahora hadas. es porno de hadas. Sí, de dragones Wow. y cosas así. Dragones, sí. Entraremos en esto, entraremos en la literatura que funciona en la generación Z después, pero yo quiero sacar aquí a la mesa un tema, desmontar o reforzar un mito a partir de este momento, que es... ¿Se liga mucho siendo escritora? Tú le dices a una lesbiana o una bisexual, yo soy escritora, tengo tal libro publicado en no sé dónde, y hay más porcentaje de posibilidades de que caiga rendida a tus pies. ¿Sucede o no sucede? Y es que no hago eso porque me muero. Si hago eso. ¿Pero o sea, cómo? Tengo yo Aprovechalo. muchísimo self-awareness. No puedo decirle eso a alguien. Me daría algo. Me he escrito un libro. O sea, qué Soy vergüenza. escrito esas dos Yo palabras. lo diría cada día. Bueno, hola, mi amor, yo te he escrito un libro. Y la gente, bueno. Claro, pero si lo digo así lo veo más nice, ¿no? Pero es como, y para intentar ligar como así, no, me daría como muchísimo palo, en plan, no. Totalmente, No. totalmente. O sea, yo tampoco. Luego ya no lo sé, ¿no? El efecto que pueda tener en otras personas, no lo sé. Claro. Pero yo también me da muchísima vergüenza como mencionarlo. A veces como, ¿y tú qué haces con tu vida? Y yo, doy talleres. Y es como, doy talleres porque... Soy mejor que tú. pero sí, me da vergüenza y digo, no, pero es un disparate, es una mierda, tal. O sea, fatal. no, Dejemos chicas, ya las no, por mujeres... favor. No, totalmente. Dejemos de tirarnos piedras sobre nuestros propios tejados. Estoy quitándome esto ya. Pero bueno, luego, o sea, a mí sí que me seduce mucho la gente que tiene inquietudes artísticas y las lleva a cabo, ¿no? O sea, no tanto qué ha hecho, sino la inquietud y la pulsión de hacerlo, me parece que es una fuerza que puede ser muy seductora. Entonces, en este sentido... Yo en eso como que- coincido totalmente. Sí, ¿no? O sea, que sí que creo que es muy atractivo y, joder, y como muy guay también. Sí, O sea, a nivel que lo admiro, ¿no? Que me parece como sí, claro, que tengas un poco la determinación de hacer algo que te llena, que quieres. claro. Entonces, sí que me parece muy guay, pero eso, tampoco sé muy bien cómo lo ve esto de la gente desde fuera, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, ¿Por no, vosotras pero bueno. funcionaría? ¿Con nosotras funcionaría? Sí, o sea, yo cuando me gusta una persona entra mucho la admiración, ¿no? Por las cosas que hace y tengo muchas amigas que se dedican como a diferentes disciplinas artísticas y es una relación totalmente admirativa. Entonces sí que, o cuando leo un libro o veo una película o escucho canciones que me encantan y luego conozco a una persona, inevitablemente ya está ahí como estos ojos admirativos que Claro. no son... bueno, no están limpios del todo, ¿no? Porque ya Que no tienen- vas sin condiciones, evidentemente. Claro, eso es. ¿Os pasa? Esto, el otro día estaba hablando con mi amiga África, ella es África Alonso, es la que ha escrito sí, Una sí. luz tímida, y me decía algo que a mí me llamó mucho la atención. Ella dice que a veces está haciendo cualquier cosa y que siente como que no es de ella lo que está escribiendo, como que le viene como una oleada y me decía, es que entiendo por qué muchos autores son creyentes, porque de pronto estoy cenando y digo, como si Tengo una me hubiese idea. mandado un párrafo y ella tiene que sentarse. ¿Os pasa también? Sí, un poco sí. ¿Quién era? Creo que, ay, no me acuerdo qué escritora, pero era como del siglo XIX, no recuerdo ahora quién era. Pero que decía como que las ideas las tenía que coger, entonces como que iba por el bosque corriendo, buscando una idea. O sea, yo no pienso así, pero sí que es verdad que a veces se parece a una experiencia mística, porque bonito. o igual Es estás precioso. paseando y te viene algo, ¿no? O nadando y entonces sientes la urgencia de escribirlo para que no se te vaya. Un poco sí que está todo esto ahí un Pero poco también porque místico. tienes la mirada puesta de otra manera, ¿no? Claro, Como total. en qué cosas de mi alrededor y qué cosas que pasan Sí. me parecen bellas, voy a decir, pero Sí. bueno, me parece que merece la pena recogerlas un poco. Sí, por completo. Bueno, no hemos mencionado aquí, hablando del súper buen momento que estamos, que está viviendo la literatura sáfica, a Sara Torres de momento. Yo creo que tiene algo, no sé qué pensáis, que su éxito tiene algo de que había un público de mujeres que estaba sediento de que se hablara de la seducción y que se hablara del sexo y que se hablaba del deseo Sí. y que hay ganas de esto, ¿no? Es que iba a hacer un poco broma antes cuando nos has preguntado, ¿no? Lo de si escribir te hace ligar. Un poco el meme este que hubo mucho tiempo rulando de jajajaja, you have been Sara Torreset. Sí. ¿Qué? Que no sé cuál es. Jaja, you have been Sara Torres. Me encanta, me encanta. Es un poco Qué eso, bueno. yo creo, ¿no? O sea,
Esa es mi respuesta. Esa es mi respuesta. Sí, es que necesitamos también nuestros lugares Sí. comunes. Sí. Absolutamente, 100%. Y además que claro que teníamos muchas ganas de escuchar mujeres deseando mujeres, historias en torno a eso. Yo venía hacia aquí como pensando qué novelas lésbicas son un poco referentes y no las tengo. O sea, sí que tengo como poetas que me gustan mucho, Adrienne Rich, Mary Oliver, ¿no? Que son lesbianas, que las tengo. Incluso novelistas gráficas, Alison Bechdel me gusta un montón, no sé si la conocéis. Pero novelas per se, pocas. No se me ocurre, se me ocurría Carol, ¿sabes? De Patricia Highsmith y poco más. Luego sí que hay muchas novelas, entonces igual hay novelas en las que las lesbianas están indirectamente, ¿no? Esto mucho. Pero Pero... hay mucha cosa que está descatalogada. Sí, Muchísimo. cierto, ¿no? Yo aquí tengo un Y a mí gran eso desconocimiento. Sí. O sea, Sí, que esto también ocurre en el cine, que ahí sí que como que conozco millones, mucho más de películas de lesbianas, porque soy una obsesa del cine. Entonces ahí sí que las más raras, más de nicho, más extrañas, una película, yo qué sé, búlgara me lo estoy inventando, pero me refiero que esas sí que las puedo conocer. Entonces, igual en literatura tengo sencillamente el desconocimiento, ¿no? No, De que pero- tampoco he hecho el... que también es eso, que tener que hacer eso también es un poco una mierda, que tengas que estar Sí. buceando en internet, en los rincones, para ver qué libro encuentras y luego a ver si te haces con él de alguna manera. Sí. Que a mí, esto es un poco también mi anécdota boyera por excelencia, que es que yo, El lustre de la perla es mi libro de cabecera de novela de disfrute de bolleras. O sea, dije, esto es una maravilla, increíble. Y yo me he dedicado a buscar ese libro por todos los lugares de la tierra de segunda mano, todos los Wallapops, todas las tiendas de segunda mano, todas las cosas, y he encontrado varios y los he ido regalando a mis amigas y a mi novia. O sea, es como mi cosa de, yo este libro tengo que expandirlo todo lo que pueda, lo ideal sería que lo reeditan. Claro, que lo reediten, un montón de Acabo libros. de alucinar, está descatalogada el lustre de la perla Sarah Waters. Sí. Pero sí. Pero es que Sarah Waters Eso es vende, no tiene homofobia ningún profunda. sentido. Sí. Una de las preguntas que teníamos es si estáis cómodas con que seáis como que metan vuestras obras en el nicho LGTB o si pensáis que deberían estar como en otra etiqueta que, ¿sabes? Ya, la eterna pregunta, ¿no? O sea, no eterna pregunta, pero yo al menos me la hago y como también festivales de literatura que son solo de mujeres o así, ¿no? Sí. Te preguntas como, ¿está bien que esto sea así? ¿No? Yo sí, me parece bien, estoy conforme, estoy contenta, me parece estupendo. Creo que... porque a veces cuando se critica eso, me parece que se está hablando, no, pero es que no debería ser así, deberían dejar de existir las etiquetas. Ya, pero todavía no estamos ahí. O sea, como que se menta a una especie de utopía en la que no existirán, yo qué sé, pues los prejuicios ni todo un mundo feliz, ya, pero no estamos ahí. Entonces me parece que sí que es necesario que bueno, que se haga hincapié en que ciertos discursos son LGTBI, claro que sí. Sí. Sí, total. Yo coincido mucho con lo que ha dicho Laura. Y en mi caso voy a decir que con el ensayo me ha sorprendido bastante que está teniendo un público más amplio del que yo esperaba, porque es muy de nicho. O sea, yo iba también con esa mentalidad, pero parece ser que también le interesa a gente a nivel histórico, a nivel filológico, a nivel siglo XX, ¿no? Entonces, que también bienvenido es, pero para mí sí que está muy bien como que sea muy políticamente... Habla de esto. Relevante, claro. Sí, y totalmente. que tenga esa etiqueta. Para mí, o sea, yo esto lo Totalmente. celebro. Sí, luego está como el miedo o el peligro a que eso pueda ser de algún modo reduccionista, ¿no? Como decir, bueno, pero no solo trata de esto. Ya, pero pues... Pero trata de esto, Pero ¿no? trata y de que esto contamine también. un poco a lo que tiene alrededor. Me parece Claro. importante A también. mí también me parece importante. Tú hablas, Paula, de una época súper interesante de España, pero también muy desconocida. O sea, todas estas mujeres se ven tu libro que viven un momento en el que pueden hacer Efervescencia. ligar, hacer debate político, juntarse, pensar, escribir. Luego llega la guerra, llega la dictadura, Sí. Se exilian. se exilian. En el y exilio se siguen las muchas borra. cosas también. Pero sí. Se las borra y nos las roban un poco, ¿no? sí. Porque, claro, ¿cómo hubiera sido a lo mejor nuestra etapa de instituto? No sé, Judith, si hubiéramos Sí. estudiado a Claro. Victoria Kent de esta manera. Qué O sea, habría sido mucho más guay eso, desde luego. O a Rosa Chacel, claro, o a no, Gabriela sí, bueno, Mistral, sí, ¿no? sí, O sea, que 100%. hay un... Es que también ahí tiene mucha función el profesorado, que tiene Claro. que ser gente dispuesta a hablar de estas cosas, que es muchas veces lo que no pasa. O bueno, o está pasando más ahora, o en fin. Pero es que dependemos mucho de un perfil final, pues eso, de un individuo que quiera
politizar sus clases y a veces pues no todo el mundo quiere y es que esto es así. Y de hecho hay gente que tiene muchas reticencias también. O sea que, bueno, pues hacer todo lo posible y ser unas pesadas es Sí. Sí. Sí, ser pesadas. Es verdad, además, no se lo pasan en el instituto. O sea, yo estudié literaturas comparadas hace 10 años y en 4 años es que no había ninguna mujer. Claro. O sea, pero ni una unidad. Sí que tuve un profesor súper joven que era queer y que nos enseñó a Hélène Cixous, que es una filósofa francesa, pero poco más, de verdad, ninguna, ¿sabes? Ni Virginia Woolf, o sea, nada. Me pasó lo Entonces, mismo, ¿eh? Sí. 4 años de filología hispánica y me mencionaron a Santa Teresa de Jesús para que hiciésemos resúmenes por nuestra cuenta. Bueno, hasta tercero, en cuarto sí que ya me mencionaron. Y a Emilia Pardo Bazán para decir que follaba en el carruaje con Galdós. No, Ay, me de verdad, digas. Nada más, te lo juro. nada Qué más. horror. Eso nos pasó a Judith y a mí Guau. en Historia del Arte, Ya está. seguro. ¿Estudiaste Historia del Arte? Claro, No sí, sabía. como Qué tú. bueno. Y a No que tenía ni la idea. primera Nada. mujer que viste nunca. Nada. Ari Casat, que la Sí. mencionaron en una clase No, pasada. cero. Y mucho menos LGTB ni nada. O sea, Nada, eso eso ya. no. sí, el sí. acabose. Las referentes las tenemos en la cultura, pero también las tenemos en casa. El ataque de las cabras está protagonizado por una tía lesbiana, que a mí me interesa mucho y me encanta este personaje porque yo misma soy la tía lesbiana de Ya ves. muchísima gente, biológica y figurada. ¿Por qué te ha interesado este parentesco? ¿Por qué has querido tirar por esta relación tía-sobrina? Pues es que o sea, lo has dicho muy bien. También tiene algo de proyección mía, de saber que yo voy a tener un poco este lugar, ya sea con los hijos de mi hermana o con hijos de amigas mías. Entonces, como que me interesa mucho la figura de la tía. Y luego porque, no sé, como que en ficción... Las tías, por ejemplo, pienso ahora en 20.000 especies de abejas, la película, ¿no? Que es la tía, en realidad es como la única que entiende a la niña, ¿no? Entonces, puesto que me interesaba mucho esta voz adolescente que coge a alguien como referente y una primera persona con la que se fascina y a la que quiere parecerse, etcétera, me apetecía mucho ponerle la figura de la tía, ¿no? Porque me parece mucho que se ha explorado un montón la relación madre-hijas en literatura y en cine, me encanta además, y no tanto la de tía y sobrina. Y además yo tengo tías muy queridas, entonces, no sé, me apeteció desde ahí, sí. Cuando estáis escribiendo, ¿tenéis en mente a la persona que lo va a leer? O sea, ya escribís pensando esto, igual en marketing dicen buyer personal. Mi buyer personal es una chica de 25 años que, o no, o para nada, o escribís como os apetece. El lector ideal ese, ¿no? Sí. ¿Qué piensas, Paula? No sé, a mí creo que tampoco me ha pasado tanto, o sea, sí que lo pensaba y pensaba que pues iban a ser eso, pues lesbianas y bisexuales, a priori. Pero, no sé, sí que escribía mucho pensando en si yo leía eso, qué me quería encontrar, o sea, como pensaba mucho en la mirada que tengo yo a la hora de acercarme a los textos y qué cosas me importan cuando me acerco. Entonces, esa era mi movida, sobre todo, ¿no? De como, hago además al principio es que unas advertencias a la lectora bastante largas, porque yo estaba con esto de como desde dónde estoy hablando y qué cosas quiero decir y tal, porque, claro, voy a hacer un ensayo histórico, pero también muy personal o muy guiado por mi mirada, entonces era eso mi cosa. Claro, sí, yo intento que no. Intento que no porque si no siento que me censuro un montón o que de pronto me entran un montón de miedos, como que no tiene sentido y tal, entonces como que intento escribir lo que me da la gana y luego ya si acaso pienso en el lector o la lectora, ¿no? ¿Hay algo que te dé pudor a la hora de escribir? Cuando me has dicho que te da como cosilla, ¿hay algo que digas, esto mejor no lo escribo, que me da como...? No. Claro. ¿Sí? No, o sea, no lo tengo. Por eso, y creo que no lo tengo porque no estoy pensando en cómo se va a recibir, ¿no? Vale. Luego me acuerdo que justo antes de publicarse el libro, como lo había escrito hace 2 años y ya no lo recordaba porque no lo he releído, solo tenía en la cabeza como los elementos un poco más rocambolescos o más raros, ¿no? Y decía, ¿qué coño he escrito? ¿Sabes? Como... Y entonces ahí sí que me entró un poco el miedo y ahí sí que piensas en quién lo va a leer y en cómo lo va a leer, ¿no? Pero antes me parece más divertido no pensarlo, sí. Las Zetas leen un montón, la generación Z lee un montón, que esto es un dato que es un poco sorprendente, pero que es así. La pregunta es ¿qué leen? Me habéis dejado planchada con el porno de hadas. Está muy de moda Los el porno de vampiros, hadas. la fanfiction, pero ¿en qué están?
O sea, a ver, yo tampoco lo Tú que eres tengo... profe, Sí. o sea, tenéis cultura de internet las dos. Les gustan muchas cosas también bastante problemáticas, porque lo es culpa mía y estas cosas Todo eso están... son relaciones heterotóxicas, Sí, de muy celos, fuertes, súper sí. de telenovela tradicional. Sí. Una amiga mía traduce todas estas novelas de romper el hielo y es muy gracioso porque me dice, estoy yo a las 9 de la mañana, o sea, esto lo leen gente de 16 años y mi amiga a las 9 de la mañana en su casa traduciendo, le mete la polla hasta la garganta. O sea, el jugador de hockey. Y además la portada es súper naif, como que rosa, buscadla. Y entonces luego, claro, Que también es un poco intencionado, yo creo, como que sean portadas muy atractivas que los padres muchas veces no saben lo que les están comprando a sus Anda. criaturas. Claro, no, los padres no tienen ni idea. Y claro, es que son... Sí. Pero lo del porno de hadas, ¿qué es? Es que me he Son perdido. los de alas Hadas, de hierro, hadas, a lo alas que de conozco. sangre. Es una saga. Claro, sí. Pero que son porno. Alas como- de no sé cuántos. Sí, alas- sí, sí. y no sé, Onix de no sé qué, estos. Sí, y sí, y sí, son como de una academia de jinetes de dragón, algo así. Algo así. O sea, Pero literatura hadas. fantástica. Sí, literatura pero fantástica, pero LGTB. erótica un poco. Hadas que se enamoran y. un poco- yo creo un que poco- las hay también, Claro, ¿no? claro. Sí. O No sea, lo literatura- es sabía. fantástica erótica. Esto es- Claro, es como Fuerte. el rollo de los vampiros, es muy Sí. vampiro también, ¿eh? Claro, Pero es también hay verdad. fantasía Alas de hierro, alas de- queer, o sea, ahora que me lo dices. Que yo esto no estoy muy familiarizada, pero sé que existe. Que también... Que está bien, quiero decir, que también tiene su público adolescente bastante hay cantera, pero... Nos ha gustado siempre un unicornio Ya. en las quizzes. es verdad. Claro, Un vampiro, claro. una cosa. Yo me he Uy, quedado sí. planchada, ¿eh? Genial. Porque el vampiro aún puedo entender, ¿no? Una vampira, pero un hada. No. Mira, Magia. ¿No? ¿Tan hostia, pequeñita? A ver, Judith. Pero puede ser hada Con la tamaño vampira estás a un milímetro de Campanilla. porno de hadas. O sea, eres target. Pero campanilla de pronto haciendo topless, ¿no? Bueno, cuidado, cuidado. Es Escorpio, Judith, perdonadla. Ah, yo también, ¿de qué Ah, día, Judith? No paran de llamarme guarra porque soy escorpio. Ya, yo qué sé. La excusa. Del 16 de noviembre. Ah, bueno, yo el 5. El tuyo es menos guarro, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿No? cuanto más De días, más principios de guarro. noviembre creo Cuando que no bajas están... en noviembre te vuelves más guarro. Más escupi... Vas bajando en noviembre, más escupitajo, y más tirón de pelo y más del principio no tanto. Me encanta. Creo. me encanta. Vale. Puede ser, Bueno, no lo sé, yo te puedo hablar por mí. Sí, sí. Está bien, está bien. Estoy de broma. ¿Sabéis cuando un libro triunfa que siempre le llevan a la gran pantalla? O en este caso no creo que el porno de hadas lo lleve. Bueno, igual sí. igual Los sí. de culpa mía y estos sí que seguro los han que llevado. sí. Están haciendo pelis. guau. Vosotras Sí. no tenéis la tentación un poco con lo bien que escribís y sabiendo cómo funcionan estas sagas, la cantidad de pasta que dan, tú encima de Scorpio, de haceros una novelita erótica adolescente. Por completo. O rosa, ¿no? O sea, no, La no novela erótica. Como novela rosa, que es romanticona. romanticona, Sí, ¿no? Ah, eso vende Por mucho. ejemplo, sí, el otro día volví a ver, por creo que 19ª vez, en La flor de mi secreto de Almodóvar, que Marisa Paredes, bajo el seudónimo de Amanda Gris, escribe novela rosa, ¿no? Y entonces luego ella está amargada y dice, intento escribir novela rosa, pero me sale negra, ¿no? Porque está fatal. Entonces, sí, yo fantaseo un montón con tener un seudónimo, que además lo tengo pensado, sería Leticia Blackley. Y, Es que está en el Leticia, rollo. ¿qué? Es ese Blackley, rollo. todas se llaman como... Algo inglés de pronto. Sí, como un nombre español, pero- Maxwell. Maxwell, que es una señora de Alcorcón. Esto me encantó cuando la conocí y de repente Meghan era Maxwell. mi vecina del cuarto, claro. Yo, claro. Me encantó. Entonces, Leticia Blackley escribiría cosas guarrísimas, como un poco novela negra y rosa a la vez. y ¿Pero lo vas a erótica, hacer? ¿no? Yo lo haría. ¿Quién sabe? Ya lo he desvelado aquí, tendré que Otro pensar seudónimo nombre. tienes que pensarte. Sí, como... Sí, sí. Todas las lesbianitas ahora buscando, dándole al refresh. A ver cuándo publica algo. Yo esto no lo he pensado, pero supongo que ahora tendré que pensarlo. Sí, Seudónimo Rentable es. y rentabilidad, exacto. sí, es que... Aunque vuestros libros sean los dos, primera novela, primer ensayo, aunque tú tenías un libro de relatos anterior, parezcan muy diferentes entre sí, yo creo que sí que tienen una cosa en común. Una es la amistad, desde luego que está súper presente en los dos. Pero otra es que, bueno, en tu novela hay una mujer madura, divorciada de otra mujer, en tu libro hay una referencia a las mujeres de principios del siglo XX y lo que hicieron, y yo creo que sí que hay cierto mensaje que pueden recibir las chicas de 19, de 20,
que es a ver si os habíais creído que habéis sido las primeras en Sois andaros con inventadas. vuestras novias, vuestros líos, vuestros jaleos, vuestras ex. No habéis inventado nada, chicas. Total. Esto se lleva haciendo desde que el mundo es mundo. Por completo. Y eso además es muy guay, porque creo que te reconcilia un poco, te da un poco de paz de, es que no tengo que hacerlo yo todo, ¿no? Ya está hecho, ya, yo vengo ya un poco a mesa puesta, ¿no? Entonces, sí, eso yo creo que está muy guay, ¿no? Como el que haya gente que es ahora lo suficientemente joven y pequeña como para encontrarse con estas cosas y que digan, o sea, que ya no puedan decir lo que decimos todo el rato de no tenemos referentes, ¿no? Como Claro. que ya nazcan y crezcan con estas Sí, cosas. sí, sí. Y el alivio que es cuando ves que alguien ha sentido lo mismo que tú otras veces, ¿no? Que si no te encuentras ahí de pronto sola y dices, solo yo he sentido esto. Yo, la mejor amiga de mi madre, que es a su vez mi madrina, que es lesbiana, hablaba estas navidades con ella, las dos ahí fumándonos unos cigarros. Ella lo había dejado con su novia de unos años, yo también con la mía de varios años. Y ella me decía, no se pasa. La sensación que tú tienes ahora es la wow, misma ¿en que la que serio? tengo yo. No, por favor. Esto es todo un Chicos, tema, Es ¿eh? un buen momento para esto. Se acaba de romper yo también. Sí, pero no se pasa, quiere decir como el mismo dolor. Eso me decía ella. Pero yo pienso que sí, ¿eh? Porque Yo también lo para mí no es pienso. el mismo dolor a los 21 que era del Absolutamente. desgarrador. Ahora que incluso, como hablábamos el otro día, es bueno, me ha tocado en abril, voy a relativizar, que al menos me lo voy a pasar bien en verano. Estoy de acuerdo contigo, estoy muy de acuerdo Estando contigo, por triste, eso pero me sí. dejó un poco picueta cuando me dijo esto, es como, yo Sune, de verdad, no se Y pasa. tu madrina, qué fuerte también, ¿no? Igual depende de lo intensa que seas, Puede ser, puede ser. ¿no? puede Que ser. si te pilla o si es una ruptura que te deja pues bastante... Sí, o amores diferentes, ¿no? Que sí que es muy bonito, que igual, tal y como pensamos que no vamos a sufrir de la misma manera, también como el reverso de eso es pensar que no nos vamos a volver a enamorar de la misma manera que a los 21. Entonces, es muy bonito pensar que sí, ¿no? Que a los 60 puedes volver a tener un grandísimo Qué amor. precioso. Esto es muy ayer, antes de ayer, bueno, Nerea me dijo algo que me encantó, me gustó muchísimo y nunca había hecho yo esa reflexión, que es que es el mejor colectivo porque de pronto nos gustan de todas las edades, ¿no? Las Sí. mujeres y tal, y es verdad. Sí, sí, totalmente. Sí, como que lo generacional se diluye en cuanto a relaciones, o sea que tú no tienes como una fecha de caducidad en un momento No te dado. vuelves invisible nunca. No te Claro. vuelves invisible nunca. Ella lo resumió perfecto. ¡Precioso! Ella lo ¡Qué resumió. suerte! El mejor colectivo, ¿eh? De verdad. Sí. Es fuerte eso, ¿eh? Sí. Vosotras como... Perdón, esto ya es para mí, para coger anotaciones. ¿Cómo superáis las rupturas? ¿En serio? También hay libros para eso. ¿eh? Es verdad, es verdad. Escribimos como un manual de autoayuda que sea sobrecogedor y que tenga a su vez un thriller, ¿no? Leticia Blackley. Y de repente un hada y yo... Creo todo que sé junto. quién es Leticia Blackley. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo Sí, superamos sí, la era de ruptura? verdad la pregunta. Yo creo que hablándolo muchísimo, siendo una absoluta plasta, ¿no? Con todo el mundo, dándole muy vueltas e intentar entenderlo y luego darte cuenta de que no hay nada que entender, que a veces pues las cosas se rompen y ya está. Y yo creo que tiempo, ¿no? Tiempo y, Sí, no, tiempo claro. y nuevos romances. Esto de un clavo saca otro clavo, Es una verdad. Es que eso verdad. es una verdad. Sí, es cierto. una Una verdad. obsesión saca Sí, otra sí, sí. obsesión. Uno es siempre verdad. saca otra Eso obsesión. siempre, siempre. Totalmente. Y más te voy a decir, creo que también un enfado muy profundo que tienes hacia una persona se sana cuando vuelves a enfadarte mucho con otra. Como un clavo saca otro clavo, pero aquí con enfados. Con enfados también. A mí una vez mi padre me dijo, coge toda esa rabia que sientes y transfórmala en algo bueno. Entonces, esta mañana me he acordado y he ido a CrossFit de repente, chicas, que yo no he hecho deporte en Esa la ha sido vida. tu transformación en algo bueno. Sí, digo, voy a intentar, pero es que estaba, se me acerca el hombre esta mañana y me dice que, o sea, hace mucho que no haces deporte y yo por toda la vida. Hombre, hace mucho la puerta grande, ¿eh? Tú imagínate mi Ah, imagen para que él Llevo venga. haciendo CrossFit desde nunca. Claro, digo, mira mi brazo, de Amy Winehouse. Obviamente no hago deporte, no. No, Bueno, bueno, el es deporte una- viene muy bien para eso. ¿eh? Sí, Yo a ver. también. Ya os contaré a ver qué tal. Vigorexia, sacando ahí. ¿El enfado lo has volcado en la literatura alguna vez, Laura? Porque sí que te hemos leído decir que la literatura está como para explorar miedos y oscuridades de una. También hasta has dejado las calandracas ahí en tus letras. Ya, no lo he hecho, tal vez lo haga próximamente. Sí. Sí, pero por ahora no lo he hecho mucho. Sí, tú. ¿En el ensayo esto se puede hacer, Paula? ¿Volcar el enfado? También un poco. Bueno, yo creo que se puede hacer más como un enfado hacia a veces cosas también más grandes, no una persona como concreta, sino
pues bueno, enfado a que, por ejemplo, yo no haya accedido a esto, ¿no? Antes, a que se me haya privado de cierto contenido, de conocer a ciertas referentes, tal. Pues creo que desde ahí sí que hay un punto, ¿no? Porque yo estoy un poco justiciera y por eso me hago al principio mis anotaciones estas de advertencias, de tal, porque me pongo como, me voy a enfadar y te lo voy a decir ya, ¿no? O voy a hacer esto de esta manera ¡Qué y mona! que lo sepas. Sí, las advertencias de tu libro son unas cuantitas Sí, sí, páginas. son unas cuantitas. Sí, Sí, unas encantan las cuantitas advertencias. páginas. Una vez, bueno, hay una frase que siempre que me acuerdo mucho porque me pareció preciosa, que es una cosa que dijo Borges, que dijo, el escritor cuando muere se convierte en libros. Y es precioso. Ya ves. ¿Y creéis también que escribís un poco por miedo a desaparecer? Sí, ¿no? Por anhelo de trascendencia, ¿no? Como lo acojonante que es convertirte en nada, ¿no? Supongo que hay algo de eso, sí, aunque no de manera muy consciente, porque una no se lo dice a sí misma, ¿no? Como, no, o sea, no, yo no quiero éxito, ¿no? Como son cosas que una se repite, pero luego yo creo que hay una parte de una que sí que anhela cierta trascendencia, ¿no? O que tiene, no sé, miedo a la muerte. Y que muchas veces cuando te estás volcando en escribir algo y estás dejando mucho de ti, pues claro, es como que esto le resuene a alguien, siempre te va, a mí por lo menos me va a emocionar mucho, ¿no? Que esto le llegue a alguien de alguna manera como a mí me ha llegado para querer tener la pulsión de escribirlo. Entonces, que eso quede después de ti o a pesar de ti o de muchas maneras, ¿no? Creo que es como lo potente de escribir Sí, al final. es lo más bonito, sí, es lo más guay. Chicas, acabamos todos los programas con un mensaje para nuestras Áfricas que están al otro lado y a vosotras os vamos a aprovechar. Ya han salido aquí muchísimos nombres de escritoras favoritas, hasta Patricia Highsmith, Sarah Waters, Susan Sontag, bueno, muchas, Elena Fortún, pero porfa, a cámara, algunas recomendaciones para nuestras seguidoras. Vale. Bueno, algunas imprescindibles. ¿Literarias o en general? Literarias. Si quieres de cine, te lo vamos a... Bueno, Sí. Una película que no encuentro en ninguna plataforma, y por favor, plataformas de España, buscadla y ponerla, es Lazos Ardientes de las hermanas Wachowski. No se encuentra, por favor. Y luego también otra que vi el otro día y me pareció una bizarrada espectacular es Picnic at Hanging Rock. Esta sí que está en Filmin y es muy interesante. No es explícitamente lésbica, pero tiene un subtexto muy guay. Así que estas son las dos que yo hago. Yo ahora mismo supongo que me pasa esto a veces, que se me olvida todos los libros que existen en el mundo, ¿no? En el momento que tengo que decir algo y de repente ya no sé decir ningún libro. Pero pensando en películas, y dos películas un poco mamarrachas que he visto recientemente, tendría Las Reinas del Drama, que me pareció increíble. Es una película francesa pues muy tonta, muy camp, musical, un drama de dos novias artistas, una reina del pop y su novia punky, que también hace música. Y luego diría Bottoms, que también es como ya un poco clasicazo, pero es que me parece pues tremenda. Creo que muy divertidas, muy refrescantes y pues para pasarte un buen rato. Totalmente. Hay una última que también pido a una plataforma que la ponga, Debs. Es que divertida esa película. O sea, obras maestras todas las que habéis mencionado, Muy de buenas, verdad. O sea, Bottoms es... Bottoms es, ¿cómo es? ¿Te has visto Bottoms? No, Judith? yo sé Tienes siempre no tengo ni que idea de ver cuál es. Bottoms. Sí. Tienes que ver Te va a Bottoms. flipar. Bueno, chicas, muchísimas gracias Pues por venir. gracias a vosotras. Qué De- placer, gracias. Ha sido la un verdad. gusto, de verdad, De verdad. escucharos, nos hemos pasado pipa. Ha Un sido gustazo increíble. también para nosotras. Muchas gracias. Guay, qué guay.